Entonces yo quiero que mires al que está a tu lado y dile: desistir nunca. Mira que dice: retroceder nunca. Dígale: y rendirse jamás. Amén. Los ochenteros saben qué significa eso. Amén. ¿Cuántos ochenteros hay aquí? ¿Levantan la mano los ochenteros? Ustedes saben lo que significa retroceder nunca. Levante su mano y diga: retroceder nunca y rendirme jamás. Ese es uno de los clásicos del cine. Sí, ahí el pastor, ¿con qué película salió ahí? Es un clásico del cine. Bueno. Entonces le estaba diciendo a Pedro: hey, muchachos, no retrocedan, no se vayan, no pierdan el enfoque. Mire lo que les dice Pedro ahí. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. O sea, que en otras palabras está diciendo: muchachos, eso que ustedes están viendo, eso que ustedes están recibiendo, eso es normal. Mira que de otro lado, dile: ese problema tuyo es normal. Amén. O sea que las pruebas son cosas normales. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender que mientras nosotros estemos aquí en la tierra y en esta vida, siempre vamos a ser probados. El tema no es que vamos a ser probados, sino cómo vamos a lidiar con la prueba. Ahí es donde está la clave, ahí es donde está el éxito. Porque si bien las pruebas se irán y otras volverán, el resultado al final, ya sea un desastre o una celebración, depende de la manera como nosotros la tratamos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces yo creo que nosotros al final de la prueba no vamos a tener un desastre, vamos a tener una gran celebración, porque Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Haga algo si usted lo cree. Aleluya. De eso se trata. Entonces Pedro dice: hey, muchachos, no se preocupen. Las pruebas que estamos viviendo no es algo extraño, no es algo extraordinario, eso es natural. Pero dice el versículo 13: gócense, porque si tú estás siendo probado, y esta palabra es para ti, si tú estás siendo probado, tú estás participando de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, hubo alguien que también fue tentado, que también fue probado, que se llama Cristo Jesús, que Él te entiende a ti, y Él es la persona indicada para ayudarte, es la persona indicada para restaurarte, es la persona indicada para levantarte. Por eso, si Él se levanta en victoria, tú no quedarás frustrado. Dios te va a levantar también en victoria. Aleluya. De eso se trata. Dile que está a tu lado: no voy a quedar frustrado. Ahora mira nuevamente y dile: me vas a ver cómo me voy a levantar en victoria. ¿Cuántos lo reciben? Entonces no se sorprendan. Eso es lo que nos está diciendo básicamente, porque Jesús es la victoria. O sea, en otras palabras, Santiago nos dice: debemos estar listos. Pedro nos dice: debemos estar listos. Levante su mano y diga: estoy listo. ¿Por qué debemos estar listos? Porque es que el mundo es un campo de batalla, así de sencillo, y el enemigo siempre nos va a estar atacando, pero el que está con nosotros es más poderoso. Ahora, debemos entender que las situaciones de la vida prueban si nosotros realmente estamos creyendo. Eso es lo que viene a hacer la prueba. Viene a comprobar de qué está hecha tu fe. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseñó en 2 Corintios 13:5 es que nos examinemos nosotros mismos si estamos en la fe. Debemos probarnos nosotros mismos. O sea, debemos observar cuál es nuestra reacción en medio de la prueba. Allí es donde viene nuestra prueba, que podamos analizar de qué manera estamos respondiendo a esa prueba, y allí nos vamos a dar cuenta en qué nivel de fe nosotros nos encontramos. Debemos saber que las pruebas son momentos precisos y fundamentales para nosotros desarrollar fe. ¿Cuántos quieren desarrollar fe aquí? Y es bueno que lo hagamos, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos metemos goles. A veces nosotros pensamos que estamos: ay, tengo una super fe, pastor. Usted no se imagina. Vea, pastor, yo sí tengo fe en la vida, pastor. Pero resulta que cuando llegan las situaciones nos damos cuenta que no es lo que nosotros pensábamos. ¿Cuántos me dicen amén? Es bueno que vengan. ¿Por qué? Porque nos vienen a calificar, vienen a hacernos un examen. Ahora debemos saber que las pruebas vienen de 3 fuentes. Primero que todo, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que todavía está bajo maldición, que no ha sido redimido. Así que no nos sorprendamos cuando lleguen las pruebas. De eso se trata. Estamos todavía en un mundo bajo maldición. Las pruebas también vienen del diablo, ¿cierto? Y que cuando el enemigo quiere probarte, él tiene un doble propósito. El primer propósito del diablo con nosotros es matarnos, robarnos y destruirnos.
Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? De hecho, el enemigo puede venir con toda su artillería, pero el Señor te dice: te tengo esculpido en mis manos y nadie podrá arrebatarte de mí. ¿Cuántos se consuelan en eso? Diga: nadie me arrebata. Por eso esa enfermedad no te va a arrebatar del Señor. Ese problema de escasez no te va a arrebatar del Señor. Ese problema que estás atravesando, esa circunstancia, esa adversidad, no te va a arrebatar del Señor. En Cristo todo problema tiene los días contados. Y en el nombre de Jesús te estás acercando a tu victoria. Amén. Aleluya. Diga conmigo: me voy acercando a mi victoria. Ahora bien, pero cuando el enemigo no te puede matar, entonces él tiene un segundo propósito, y es alejarte de Dios. Vimos en Lucas capítulo 8 versículo 13 que el sembrador salió a sembrar y él comienza a regar, y parte de la semilla cayó junto al camino, otros cayeron donde habían piedras, otros cayeron precisamente en los surcos que había él establecido, y cada una de las semillas comenzó a germinar y a dar su fruto. Y el mismo Señor comienza a explicar esta parábola, y en Lucas capítulo 8 versículo 13 él dice algo poderoso. Entonces la semilla que cayó sobre la piedra son los que habían oído. ¿Cuántos oyen aquí la palabra de Dios? Esa semilla es la palabra de Dios. Levante su mano y diga: estoy recibiendo la palabra de Dios. Y mire lo que sucede: reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos se gozan cuando escuchan la palabra? Aleluya. Pero estas no tienen raíces, crecen por algún tiempo. O sea, esa palabra aparentemente da un fruto en la vida de la persona, pero cuando llegan las pruebas se apartan. O sea, no aguantaron el voltaje. ¿Me está recibiendo? Cuando llegó la prueba, sintieron el apretón, dijeron: no, este cuento no es para mí, yo mejor me voy. Yo estaba mejor antes de meterme, aleluya, gloria a Dios. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Claro, el enemigo no te puede matar, no te puede destruir, pero lo que sí va a querer es alejarte de Dios. ¿Me está recibiendo? ¿Por qué? Porque él sabe que separado de él, ¿qué pasa? Nada que. El diablo tiene más revelación de esa parte que los mismos cristianos. Él sabe que si te separa de Dios, tú no puedes hacer nada. Y separado de Dios, tú eres vulnerable. Somos vulnerables. Y ahí él puede hacer con nosotros un desastre. Tú no te das cuenta que aún las fieras, los animales salvajes, cuando andan de cacería, lo primero que hacen es separar a uno de los miembros de la manada. Porque mientras todos estén juntos se protegen, pero cuando separa a uno, entonces todos le caen. ¿Por qué? Porque se vuelve vulnerable. Y eso es lo que quiere el enemigo. Lo que el diablo, como no te puede destruir, él quiere separarte de la oración, separarte de la meditación de la palabra, separarte de la iglesia, separarte de la comunión en hermanos. ¿Por qué? Porque él ha entendido y le funciona que cuando tú estás lejos eres más vulnerable. Ay, gracias por tu entusiasmo. No, mira a la persona que está a tu lado y dile: no te vayas muy lejos. Dile cerquita. Amén. Eso pasa. Entonces llega la prueba, ¿cierto? Y entonces el diablo te quiere alejar. Por eso las pruebas que el diablo envía o que produce es para alejarnos de Dios. Dios nos prueba. O sea que hay pruebas que vienen de Dios. Y aquí sí quiero que le prestemos un poquito de atención, porque hay ciertas cosas que ocurren en nuestras vidas y no es porque Dios nos haya abandonado, sino que Dios en cierta manera las permite. Cosas que están dentro del orden de decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? Fuera de la voluntad de Dios, y por estar en un mundo caído estamos metidos en problemas. O también en un momento dado el enemigo, óyeme bien, viene y nos pruebas, pero Dios usa todo eso, ¿sabe para qué? Para un propósito definido. ¿Cuántos me dicen aleluya? Ahora, ¿Dios permite las pruebas? Claro que sí. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El apóstol Pablo dice: Dios nos aprobó a nosotros, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase la predicación del evangelio. Por eso nosotros hablamos así, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque mira, ahí está el propósito. Porque Dios prueba nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que está probando Dios? Entonces, mire lo que son.
Hay pruebas que vienen porque estamos bajo un mundo caído. Hay pruebas que vienen del enemigo porque te quiere matar y destruir. Pero hay pruebas que vienen de Dios porque Dios lo que quiere probar es tu corazón. Recuerde que la generación que salió de Egipto no fue la que entró a la tierra prometida. Esa generación murió en el desierto. Los únicos que entraron de esa generación fue Josué y Caleb. Pero hubo una generación que nació en esos 40 años en medio del desierto, y esa generación es la que entra a tomar posesión de la tierra prometida. Ahora bien, el libro de Deuteronomio es un libro es como el resumen de todos los 4 libros de la Torá, o los 4 primeros libros de la Biblia, de la ley. Eso es un resumen de la ley que Moisés lo escribe rápidamente para esa generación. Y allí, en lo que él está escribiendo, mire lo que él escribe a esa generación y nos escribe a nosotros. En Deuteronomio 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído en estos 40 años. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted se acuerda desde el momento en que usted se convirtió hasta el día de hoy y todo lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Se acuerda o no se acuerda? Es muy difícil olvidarlo. Es muy difícil olvidarlo. Y si nosotros comenzamos a recordar eso, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos sacó de unos tremendos chicharrones. Algunos chicharrones de 8 paticas, otros tenían 16 patas, otros venían con pelitos. ¿Sí o no? Entonces mira lo que está diciendo, porque es bueno recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Es bueno recordar de dónde te sacó Dios. Es bueno recordar todo el trayecto que tú has vivido con Dios. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros recordamos todo lo que Dios nos ha hecho, suceden 2 cosas. Nos llevan a vivir una vida agradecida con Dios, pero también nos lleva a vivir una vida de fidelidad a Dios. Dile que está a tu lado: no dijiste amén, pero te cayó a ti también. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ay, pastor, pero es que yo recuerdo cuando a mí me la hicieron y ese dolor que tengo. No, eso Dios no lo aprueba. Todavía es que hace 30 años cuando esa mujer se lo llevó, yo lo iba con la maleta y todavía es la hora y la sangre me lleva. No, cálmate. Cálmate, dile que está a tu lado, cálmate. No, ya. El dolor del pasado, Dios no aprueba recordarlo. Dios dice: perdonemos, restauremos y avancemos. Amén. Lo único que Dios permite que nosotros recordemos es de dónde nos sacó Dios y todo lo que Dios hizo en ese trayecto en nuestras vidas. Entonces ahí decimos: wow, Dios es fiel. ¿Sí o no? Entonces Él está diciendo: te acordarás de todo el camino por el cual yo te he traído en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Ahí está. Mira lo que hace Dios: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces debemos, a través de esto entendemos que algunas pruebas sí vienen de parte del Señor, pero para llevarnos a un mayor grado de influencia, a un mayor grado de poder y a un mayor grado de autoridad. ¿Estás recibiendo? Ahora, hay 4 cosas que aparecen allí, porque el desierto para ellos no fue fácil. Pero Dios les dice a ellos: te he traído por este desierto para afligirte. La palabra afligirte habla de humillación. Pero aclaro algo: Dios no humilla a nadie. ¿Me recibió? Dios nunca te va a humillar a ti. Pero si hay algo que Dios permite con las pruebas, es que tu ego, tu arrogancia, tu terquedad, tu mal carácter y tu soberbia sean humillados en medio de la prueba. Ay, ¿cuántos me dicen amén? Dile que está a tu lado: no te gustó, pero así dice la Biblia. No, hay gente que no le gusta eso. Ay, se metió con mi ser interior. ¿Aló? Y ese ser interior a veces está más reventado. ¿Sí o no? Dios va para allá y tu ser interior va para allá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es que quebranta nuestra soberbia, quebranta nuestro mal carácter, nuestro orgullo, quebranta nuestro ego. Eso es lo que habla humillación. Pero también dice probarte. ¿Qué es lo que Dios viene a probarte? Nuestra fe. Las pruebas no es algo que tiene que ver dentro del orden de lo personal, pero sí dentro del orden de la fe. O sea que la prueba no viene contra ti, viene contra tu fe.
Porque la prueba lo que viene a mostrar es si realmente estamos creyendo o no estamos creyendo. Pero también dice que durante estos 40 años la prueba de Dios es para saber lo que hay en el corazón. Mira, la Biblia dice que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. ¿Sí o no? Y yo no sé si usted le ha pasado que usted le pregunta, ay, ¿tú cómo estás? Bien, divinamente. Yo estoy hermoso, espectacular, pero los ojos le hierven. ¿Sí o no? Y tú dices, sí, claro, ¿cómo no? Estás divino, ¿cierto? O tú encuentras una persona y ¿cómo estás tú? No, bien, 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 bien. Pero sus acciones y lo que hablan, tú dices, no, tú estás grave. Ya tú estás de hospitalización, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba lo que viene es a revelarte cómo estás tú realmente por dentro. Porque mientras nosotros estemos bien, vamos a estar súper bien. Mientras no haya pruebas, somos espectaculares, somos gente llena de fe, llena de gracia, somos los mejores adoradores. Pero cuando llega la prueba, se revela lo que realmente nosotros somos. Esa parte que nosotros ocultamos muchas veces. Eso es lo que hace la prueba. Entonces, observen que las pruebas no vienen. Entonces, ahí van a salir tus quejas, te vas a dar cuenta que tienes un espíritu quejumbroso, murmurador, lleno de incredulidad, lleno de duda, de falta de fe, cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que viene a hacer la fe, a probar lo que hay en tu corazón. Pero también viene a comprobar si tú eres obediente. Usted es obediente, hermano. Uy, pastor, vea, pastor, yo creo que soy el más obediente de su iglesia. Deja que llegue la prueba, Dile que no te lo deja que llegue la prueba. Claro, porque muestra si realmente nosotros somos obedientes a Dios o no somos obedientes a Dios. Nadie me dijo amén. Levante su mano derecha y diga, esa fue conmigo. ¿Qué tan obedientes decimos que somos? Bueno, en la prueba es que se conoce. Ahora, te acordarás de todo el camino, dice Dios. Entonces, ¿qué podemos entender con esto, iglesia? Que la prueba, la persecución y la adversidad las usa Dios para revelarnos lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro y de qué estamos hechos nosotros? Ahora, es importante que usted entienda esto. Nunca Dios a ti te va a dejar solo en una prueba. Usted puede estar atravesando el desierto más grande, pero nunca Dios lo va a abandonar a usted. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Y escuche esto porque es importante. El enemigo siempre le va a hacer creer a usted de que usted está solo en medio de sus pruebas. Te lo va a hacer creer, te lo va a hacer entender y te va a llevar a tal punto que vas a terminar convencido. Pero nunca usted acepte eso. Dios siempre está con usted. Levante su mano y diga, Dios está conmigo. Por eso si usted ha venido con una prueba a este lugar, hoy es el día donde Dios te está trayendo revelación a tu vida y te está haciendo entender que tú no vas solo, que muchas veces Él te lleva cargado. Que muchas veces cuando has sentido que las olas vienen contra tu barco y te quieren hundir el barco, Él es el que está timoneando tu barco. Ahora, ellos no estuvieron solos en el desierto, Dios los sustentó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los sustentó. Por eso siempre en medio de una prueba Él nos va a estar sustentando, Él nos va a estar consolando. Entonces, vemos que el maná era el sustento del pueblo. O sea que básicamente el maná era la bendición de Dios. Y tú puedes estar atravesando pruebas, pero la bendición de Dios nunca cesará en tu vida. Reciba eso y tenga eso bien claro. Tú puedes estar atravesando un desierto, pero en medio del desierto siempre Dios va a dar provisión de una roca que brote agua. Siempre va a enviar codornices que traigan alimento. Siempre enviará cuervos que te traigan pan de mañana y carne de noche. Siempre habrán ángeles que te traerán un maná, pero nunca te abandonará Dios. Porque Dios nos sostiene. Él está diciendo, les he dado maná. Esa era la bendición de Dios. El maná era lo que Dios había dispuesto para bendecir a ¿quién? A su pueblo. De eso se trataba. Por eso también tenemos que entender que esa bendición se convirtió en una prueba. ¿Me está oyendo? O sea que esa bendición del maná se convirtió en una prueba. Y llegó un día donde ellos llegaron y le patearon la lonchera al Señor, porque empezaron a quejarse del maná y pidieron carne. Y la Biblia dice que la bendición se les convirtió en una maldición, porque comieron tanta carne que se les salía por los oídos y por las narices. Entonces es increíble lo que estoy diciendo. ¿Por qué le estoy enseñando a usted esto? Porque tenemos que entender, y oiga bien lo que le voy a enseñar.
las veces que nosotros hemos sido bendecidos, también hemos sido probados por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice, esa es una prueba que Dios pone en tu vida. A veces estamos nosotros orando diciéndole: Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un carro. Señor, aquí está este proyecto de vida. Aquí está este proyecto de negocio. Señor, yo quiero que tú me des un trabajo. Señor, yo quiero que tú me des a mí un negocio. Señor, yo quiero hacer un emprendimiento. Y tú estás rogándole y creyéndole al Señor. Entonces va a llegar el momento donde Dios te dice: bueno, te lo voy a dar, pero te voy a probar. Porque quiero saber dónde está tu confianza. Quiero saber si así como me buscas a mí antes de pedirte, me vas a seguir buscando cuando yo te entregue la bendición. ¿Alguien me está recibiendo? Aleluya. Y a veces, mis hijos, a veces eso es lo que nosotros no percibimos. A veces eso es lo que nosotros se nos pasamos por alto. Que muchas veces cuando Dios nos bendice, porque Dios nos está probando. Así que la próxima bendición que va a venir de parte de Dios para tu vida va a ser una prueba de Dios. Porque Dios te va a revelar a ti dónde está tu confianza, en lo que Dios te da o en Él. Entonces mira al que está a tu lado y dile: próxima bendición es una prueba de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? De eso se trata la prueba. Porque la prueba, óyeme bien, se trata de dónde está mi confianza en lo que Dios me dio o en Él. ¿Dónde está mi confianza en el dinero que Dios me da, o mi confianza está en la fuente de la bendición que se llama Dios? En Génesis capítulo 22, la Biblia dice que Dios probó a Abraham. Y dice versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y mira lo que le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí como un sacrificio. Uy, eso fue duro. Fue duro. ¿Sabe por qué fue duro? Porque Isaac fue lo que Abraham tanto anheló en su vida: un hijo para descendencia. Su esposa era estéril y Dios la bendijo, bendiciendo, valga la redundancia, el fruto de esta mujer. Y cuando termina dándole un hijo, pasado un tiempo, ahora Dios le dice: ofrécemelo a mí. Ahora la pregunta es: ¿Dios realmente le quería quitar el hijo a Abraham? No, no era eso. ¿Me está recibiendo? No era eso, ni tampoco era una tentación de Dios para Abraham. Sencillamente Dios estaba probando el corazón de Abraham y le estaba diciendo: ¿dónde está tu confianza, en lo que yo te di o en mí, que soy quien te bendigo? Lo bueno de todo es que eso que hizo Abraham allí, de ofrecer su hijo, óigame bien, fue lo que activó la manifestación muchos años después de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me está recibiendo? Pero lo que Dios estaba tratando de decirle a Abraham es: lo que tú tanto amas, yo quiero que tú me lo ofrezcas a mí. Yo quiero que tú entiendas en esta hora que el que debe ser importante en tu vida en medio de la prueba no es lo que tú tienes, no es lo que tú estás pidiendo. Y si yo te bendigo a ti, eso no es lo más importante. Lo más importante de nosotros se llama Dios. Él es el que ocupa el primer lugar. Él es el digno de toda alabanza, toda adoración en nuestras vidas. Puedo estar bien, puedo estar mal, pero mis manos y mi boca siempre adorarán al Rey de Gloria. Aleluya. Escúcheme, a veces las bendiciones son un examen para nosotros. Entiéndame lo que le voy a enseñar. La bendición de Dios es una prueba, y aún es una prueba mayor que la escasez. Por eso yo he entendido que hay personas que la escasez nunca les va a llegar a su vida, pero sí van a ser probados con bendición. Hay gente que va a ser probada con bendición y no les llegará la escasez, no les llegará la problema, la escasez económica o los problemas dentro del orden de las finanzas, pero sí van a ser probados con la bendición. Entonces, ¿para qué Dios nos prueba? Dios nos prueba no para destrucción, Dios nos prueba para nuestro bien. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 16: porque Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, porque a la postre Dios quería hacerte el bien. Entonces mire la diferencia, porque el diablo prueba para matar, pero Dios prueba para hacernos el bien. ¿Sí ve la diferencia? El diablo prueba para destruirnos y separarnos de Dios, pero Dios prueba para hacernos un bien y para que estemos más cerca de Él. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces las pruebas del diablo son tribulación, pero las pruebas de Dios son exámenes.
¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a un mayor nivel de victoria y de autoridad. De eso se trata. Mientras que el diablo prueba para matarte, Dios te está probando para promocionarte. Así que yo creo que en el nombre de Jesús esa prueba lo que está haciendo es preparando una plataforma, porque pronto vas a ser catapultado a un nuevo nivel de promoción de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo reciben? ¿Sí ve la diferencia? Nos estamos siendo bendecidos, pero también estamos siendo probados. Entonces nunca permitamos que nada de lo que Dios nos dé a nosotros, óigame bien, nos aleje a Él. Al contrario, nos mantenga más cerca de su palabra, cerca de Él en la comunión, cerca de la congregación. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Se me acabaron los amenes o qué? Amén. Aleluya. Vea que le vamos a mostrar otro ejemplo. Juan capítulo 6 versículo 5. Juan capítulo 6 versículo 5. Cuando Jesús alzó sus ojos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, mira lo que le dijo a Felipe. ¿Hay algún Felipe aquí? ¿Felipito hay aquí? ¿Pipe? ¿No hay aquí? No, ok. Mira lo que le dije a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero mira lo que dice el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? ¿Para qué decía eso? Para probarle. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que había de hacer. Eso es tremendo, ¿ah? O sea que cuando llegan las pruebas de parte de Dios, Él sabe lo que va a hacer, pero Él está mirando nuestro comportamiento. Ay, eso produce gozo. Yo sé que no les da mucha risa, pero gloria a Dios. Amén. Yo quiero que mires al que tanto le gózate. Mira, hazle así. Claro. Ahora, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, que había más de 5,000 personas. Algunos eruditos calculan que habían como unas 7,000 personas más o menos allí, o no 8,000, porque donde hay más mujeres que hombres. Y habían bastante. Y él pregunta, mira, aquí nada más tenemos 5 panes, 2 peces. ¿Cómo hacemos para alimentar a esta gente? Enseguida llegó el señor Felipe y comenzó a sacar cálculo. Como los contadores, que los contadores están ahí con el cerebro, está ahí, les está. Mientras buscan una calculadora, eso es tanto. Ese es un contador. Estaba el señor Felipe sacando cálculo. ¿Y cómo hacemos para alimentar todo este poco de gente? Dios mío, ¿y de dónde vamos a salir esto? Ahora bien, Felipe respondió, Señor, mira lo que hace Felipe. Solamente lo que tenemos son 200 denarios de pan, y eso no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué era lo que estaba haciendo Felipe ahí? Estaba resolviendo dentro de lo natural. Ojo con esto, porque es poderoso. O sea que habrá momentos en la vida, escuche esto, donde llegarán ciertas situaciones de la mano del Señor, donde lo que nosotros aprendimos no sirve. Donde lo que nosotros hemos experimentado en la vida no nos va a ayudar a resolver esa situación, porque la respuesta, la victoria no está en lo natural. Entonces va a llegar el momento donde nosotros necesitamos levantar la mirada y decirle, ayúdame. ¿Cómo le va a decir? Ayúdame. ¿Cómo le va a decir? Yo mejor lo digo por usted. Amén. ¿Cómo le va a decir usted? Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, porque nada de lo que he tratado de hacer o he querido hacer le veo una solución. ¿Alguien me dice amén? El martes de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, la pastora y yo estamos un poquito cargados por algo que se venía y necesitamos un recurso. Y bueno, yo te había enseñado que cuando tú comienzas a razonar y a buscar responsables, los vas a encontrar todos. Y eso nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A cargarnos, a preocuparnos. Y un momento en que empezamos a decir de dónde viene esto y cómo vamos a hacer, y si hacemos esto vamos a afectar esto, pero si nos metemos por este lado afectamos este lado. Y claro, y buscamos soluciones dentro del orden de lo natural, pero al final sentíamos que una carga y otra carga y otra carga, y cuando levantamos la mirada todas las puertas estaban cerradas, o sea, no se podía. Y comenzamos a sentir una carga. Yo le dije a la pastora, ya, paremos ahí.
Paremos ahí, vamos a adorar y comenzamos nosotros, colocamos una adoración y comenzamos a decirle gracias Señor, gracias, y levantamos las manos, gracias Padre, gracias Señor, y empezamos a exaltar a Dios y adoramos y empezamos a proclamar, no dijimos más nada sino simplemente gracias y ahí demoramos un buen ratito adorando y exaltando al Señor, y cuando ya terminamos, amén y amén, dedicamos nuestra mente a pensar en otras cosas, y ese mismo día en la tarde vimos un milagro. Y todavía seguimos viendo un milagro y creemos que antes del 31 de este mes vamos a ver un milagro poderoso en el nombre de Jesús. ¿Está recibiendo? ¿Por qué? Porque hay cosas que dentro de lo natural no podemos lograr. Y vamos a tener que levantar la mirada y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y de eso se tratan las pruebas. Las pruebas no es para salir, óyeme bien, bajo la experiencia o el contexto. Sí, eso te ayudará en ciertas cosas, pero realmente necesitamos una ayuda profesional. Y esa ayuda se requiere de parte de Dios. Levante su mano y dígale, Señor, yo te necesito. Dile, ayúdame en medio de esta prueba. Aprenda este principio. No es necesario tener todas las respuestas de las pruebas. Escúcheme. A veces nosotros estamos atravesando momentos difíciles y queremos una respuesta, pero ¿por qué? Y le decimos, Señor, ¿por qué? Yo quiero saber por qué yo estoy atravesando esto. No es necesario tener todas las respuestas en las pruebas. Tenemos al que tiene todas las respuestas y eso es más que suficiente. Lo que tenemos que hacer es poner la mirada en el Señor y ahí veremos la bendición. Entonces el Señor nos mostrará cuál es la situación que nosotros debemos resolver. De eso se trata. Entonces aprendamos esto, iglesia, que el Señor prueba pero no nos mata. Aló. El Señor prueba en algunos momentos pero no nos mata. Sea que lo resolvamos o no lo resolvamos, nosotros vamos a seguir adelante. Y si lo resolvemos, vamos a levantar la mano y vamos a decir, gloria a Dios, Señor, gracias Padre, y vamos a subir un nuevo nivel. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo contigo? Probarte y matarte. Pero Dios prueba para probarnos y para llevarnos a un mayor nivel. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué es lo que tenía que hacer Felipe? Hombre, resolver el conflicto con fe, con oración, orando, creyendo. Allí mismo él estaba delante del autor de la vida, delante de aquel que hacía las cosas de una manera sobrenatural. Era sencillamente moverse por la fe. Entonces muchas veces nosotros, mis hijos, escúchenme con atención, a veces confiamos más en nosotros mismos que en Dios, y se nos olvida que cuando nosotros caminamos con Dios no hay limitaciones. ¿Cuántos lo creen? En la vida, escúcheme, en la vida para todo vamos a necesitar fe. Usted mañana para irse a trabajar necesita tener fe. Usted mañana para irse a hacer cualquier actividad necesita fe. Usted apenas salga de este lugar, hacia donde usted vaya, usted va a necesitar fe. Para todo nosotros necesitamos fe en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Así que la prueba es una oportunidad para que usted salga en victoria. Te vengo a decir de parte de Dios que la prueba es una oportunidad para que tú salgas en victoria. Y te repito, no quedarás frustrado, no quedarás tirado en el suelo. Dios te está levantando en esta hora y Dios te va a bendecir de manera especial. 1 Corintios 10:13, mire lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación es prueba que no sea humana. O sea, no, las tentaciones que estamos viviendo no es algo fuera del otro mundo, no es algo allí que ninguna persona la puede soportar. No, es algo natural, pero Dios es fiel. Ay, gracias por ese amén. Yo dije, Dios es fiel, que no te dejará ser probado más de lo que tú puedes resistir, sino que con la prueba Él te da la salida. Levante su mano y diga, yo tengo una salida. Entonces, las tentaciones y las pruebas no son diferentes a los que cualquiera otro. Dios es fiel y Él no va a permitir que nos quedemos allí. Él está abriendo puertas en esta mañana. Yo dije, Dios está abriendo puertas en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay puertas de salida para ti. Vas a encontrar una puerta de salida que te va a sacar en victoria de esa circunstancia. Amén. Todo desierto tiene un final. Y usted tiene que entender que Dios está contigo. Y Dios en este día va a convertir ese desierto en un paraíso. Y esa sequedad te la va a convertir en un lugar donde fluyen ríos y hay abundante de aguas. Aleluya. Hay salida para ti en esta mañana. Hay 3 amenes. Dios tiene la respuesta para ti. Levanta tu mano, tu voz y dile, Señor, ayúdame. Heme aquí, te dice el Señor, yo estaré contigo. Aleluya. No le tenga miedo, te va a salir en victoria. Amén. Entonces tenemos la capacidad, la prueba para pasar la prueba. Ahora, mire lo que hace la prueba. En Santiago 1, versículo 3. Santiago 1, 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga paciencia.
¿Qué es lo que hacen las pruebas? ¿Producen qué? Y hay algo importante y poderoso en esa palabra producir. Porque esa palabra producen significa un poder que está obrando de adentro hacia afuera. ¿Me están recibiendo? Hay un poder dentro de ti que está obrando en tu vida desde adentro hacia afuera. Y ese es el poder del Espíritu Santo. O sea que hay una energía, hay un poder que está trayendo un resultado. Diga conmigo, un resultado. Entonces, fíjate lo que está diciendo Santiago. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe hace que ese poder que está dentro de ti genere un resultado. Ahora, ¿cuál es el resultado de la prueba? Diga, paciencia. Entonces, cada vez que hay una prueba en tu vida, hay una energía que produce paciencia. Hay un poder que produce paciencia. Entonces, entienda esto. Esa palabra paciencia no es algo inactivo, sino es algo que está en movimiento. Está hablando en el original de un espíritu de guerra. Y esto nos indica a nosotros que en medio de la prueba tenemos que levantarnos en fe y seguir luchando hasta tener la victoria. Por eso tú no te puedes quedar frustrado, no te puedes rendir. Tienes que levantarte, confiar en el Señor, confiar en la palabra y avanzar en medio de esa prueba. Dios está desatando un poder dentro de ti que te va a mantener en pie de lucha hasta que tú tengas la victoria. Entonces mira al que está a tu lado y dile, no me verás derrotado. Dile, me verás celebrando. Aleluya, ¿cuántos lo creen? De eso se trata. Fíjate que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, en otras palabras, es un espíritu de guerra que luchamos nosotros en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de la sangre de Cristo, confesando la palabra de Dios y creyendo hasta que tengamos el resultado. Diga conmigo, paciencia. ¿Qué está haciendo la prueba contigo? Paciencia. Pero no es eso ahí, nativo ahí, que no, hermano, quédese tranquilo allí, aguante, hermano, tranquilito, no hagan nada. Dios dice, no os mováis. Y toman ese texto del contexto para a veces sostenerse en un pretexto. Y cuando Dios dice, mirad, quedadse quieto y estad firme y veré que yo soy Jehová, eso no es aplicable en todos los aspectos. Porque si bien Dios hace sus cosas y se mueve, usted y yo no podemos quedarnos con una fe quieta. La fe es dinámica, tiene que estar moviéndose. Usted tiene que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar intercediendo, confesando la palabra, creyendo, confesando lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Entonces Dios se moverá. Nosotros descansamos en la promesa, reposamos en la promesa. Es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. ¿Qué está haciendo la prueba contigo? Te está desarrollando paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y sabe, yo no sé cuántos son desesperados aquí, acelerados. La prueba te va a quietar. Mira el que está a tu lado, dile, esa prueba. No, mira, dile, esa prueba te va a quietar. Levante su mano y diga, estoy probando, estoy siendo probado, pero voy a ser bendecido. Dígalo, voy a ser bendecido. ¿Saben lo que significa paciencia? Significa resistencia. O sea que tú eres resistente. Significa perseverancia. Y lo bueno de todo es que la perseverancia es más activa. ¿Aló? Entonces cuando la fe es probada, la perseverancia que Dios ha puesto en ti, diga conmigo, yo tengo perseverancia. Porque perseverancia es sinónimo de paciencia. ¿Qué pasa? Se empieza a levantar esa perseverancia por esa energía, ese poder de Dios en tu vida, que es el poder del Espíritu Santo, y te hace valiente para que tú luches contra esa adversidad. Escúcheme esto. Nosotros en Cristo no fuimos diseñados para el fracaso. Te lo voy a repetir. Nosotros en Cristo no fuimos diseñados para perder, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo. Levante su mano y diga, yo soy más que vencedor en Cristo. Por eso esa prueba usted va a salir en victoria. Escríbalo y autentíquelo en notaría si usted quiere. Usted esa prueba va a salir en victoria. Dile que está a tu lado, voy a salir en victoria. Diga, voy a salir en victoria. ¿Sabe qué es paciencia? Que no importa cuán duras sean las circunstancias, nosotros nos volvemos a levantar y perseveramos. Así que si tú viniste caído en esta mañana, viniste golpeado porque la circunstancia te está dando duro, Dios te dice, te levantas ahora en el nombre poderoso de Jesús y sigue avanzando, porque yo voy contigo y te voy guiando hasta el final. Llegarás a tierra firme. Amén. Levante su mano y diga, estoy bendecido. ¿Qué está haciendo la prueba? Te está haciendo resistente. Está despertando un espíritu de lucha en tu vida. Amén.
Un espíritu de lucha es un espíritu de fe. Está siendo fortalecida tu fe. Si tú miras la Biblia, David, escucha esto, tenía un espíritu de fe cuando derrotó a Goliat, ¿cierto? Y cuando usted tiene un espíritu de fe, el espíritu de fe no se achica, no se amilana ante la circunstancia, ante el enemigo. Goliat le dijo a David: ¿acaso yo soy perro para que tú vengas conmigo con palos? Ahora te maldigo por el nombre de los dioses de los filisteos y te mando 7 dioses más para que te rematen. Y llegó David y se paró y le dice: sí, el cuento. O sea que tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pues te tengo una noticia que no te va a gustar. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y créeme lo que te lo voy a decir ahora mismo: te voy a arrancar la cabeza y tu cuerpo se lo voy a entregar a las aves del cielo. ¿Ya conmigo? Espíritu de fe. Por eso tú le vas a decir cuando el diablo venga contra ti, tú le vas a decir al diablo: diablo, tú vienes a mí con enfermedad, yo voy a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que es mi sanador. Diablo, tú vienes contra mí con escasez, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús, que eres mi proveedor. Tú vienes contra mí para destruir mi familia, para destruir mis hijos, mi matrimonio, mi negocio, pero yo voy contra ti en el nombre de Jesús, mi restaurador, mi salvador, mi liberador, el que me da la victoria, el que soy más que vencedor. Aleluya. Te está haciendo resistente. Te está levantando. Aleluya. Levante su mano y diga: un espíritu de fe. Entonces no le tenga miedo cuando la montaña le grite. Si la montaña le grita, usted déjela que se vuelva difónica. Aló. Usted no le grite a la montaña. A veces nosotros nos encontramos en ciertas posiciones, óyeme bien, en medio de unos problemas. La montaña te grita y tú le gritas más a la montaña para ver quién grita más. Y la fe no es de gritos. Aló. Es de un tema de autoridad. ¿Me está recibiendo? ¡Ay, wow! ¡Ay, wow! ¿Cómo está usted, hermano? Bendecido. ¿Y usted por qué está así? La lucha, el diablo, el diablo. Te fregaste porque te dejó sin voz. ¿Y ahora cómo vas a orar? Te dejó sin voz porque ahora cómo vas a orar. Aló. Yo lo hago mental, pastor. Yo lo hago mental. No, cálmate. Cálmate. Las palabras siempre van a ser el medio por el cual se conduce nuestra fe. ¿Cuántos dicen aleluya? De eso se trata. Ahora, no es lo mismo el principio de fe que el espíritu de fe, porque hay gente que conoce muchos principios acerca de la fe, pero no quieren que el diablo los toque, no quieren ser confrontados con la realidad. Pero cuando usted tiene un espíritu de fe, usted no le tiene temor a la confrontación. Cuando viene el problema, usted dice: ok, viene el problema. Bueno, el que está conmigo se llama Jesús. Vamos a enfrentar ese problema, vamos a ver quién al final termina ganando. Lo único que te voy a decir, problema, es que al final vas a terminar corriendo, porque la Biblia dice, y eso lo creo yo, que si tú saliste por un camino contra mí, yo te voy a ver a ti huyendo por 7 caminos delante de mí. Así que si tienes pies para correr, apúrate. De eso se trata la paciencia. ¿Qué es lo que está haciendo la prueba? Te está desarrollando firmeza, carácter, fe. Te está haciendo paciente, que aguantes, que luches con alegría, que no te preocupes por nada, que Dios está contigo y perseveramos confiando en el Señor con la convicción de que vamos a ganar. Si tú miras el versículo 25, dice algo poderoso. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, diga conmigo, golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada ¿sobre qué? Una roca. Pero si tú miras el versículo 26, está hablando del hombre que edificó la casa sobre una arena. Y el versículo 27, mira lo que dice, después de haber dicho hablar sobre el cimiento del hombre que edifica la segunda casa. Y dice: descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. O sea, que para las dos casas fueron las mismas lluvias, fueron los mismos ríos, fueron los mismos vientos y ambos fueron golpeados con fuerza. Entonces, a nosotros no nos hace diferente a la gente de afuera. Si la gente de afuera tiene problemas, nosotros también. Ay, nadie me dijo amén. Ay, pastor, pero me echaron mentira porque me prometieron casa carribeca si me convertía. Pues te mintieron. ¿Me están recibiendo? Volvemos al mismo punto. Mientras estemos en este mundo caído, vamos a tener problemas. El tema no es el problema, es cómo lidiamos con el problema. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Entre el que no es creyente y el que es creyente. Porque hay algo en común, los problemas siguen siendo igual,
Pero lo que marca la diferencia es en quién está puesta nuestra confianza y sobre quién estamos nosotros fundamentados. Ahí está la diferencia. Por eso usted puede ser golpeado, pero usted no va a ser derribado. Amén. Se te puede estar metiendo en el agua, en la barca, pero no vas a quedar hundido. ¿Me estás recibiendo? Puede ser afectada tu salud, puede ser afectada tu finanza, pero no vas a quedar postrado. Dios está allí. Entonces, Dios nunca nos deja a merced de las tormentas. Él siempre nos protege. Él está cercano a aquellos que han sido quebrantados. Entonces, no son las tormentas las que hacen que yo caiga, sino en qué estoy edificado. Entonces, usted no va a terminar en desastre, usted va a terminar en celebración. Levante su mano y diga: voy a terminar en celebración. Ay, pastor, entonces ¿hasta cuándo debo resistir? Hasta que el diablo se vaya y deje la presión. Él se va a cansar. Yo dije que Él se va a cansar. Amén. Entonces no podemos ser vencidos y no vamos a renunciar. Usted no va a renunciar a Dios, usted va a seguir adelante creyéndola de Dios con fortaleza, con espíritu de fe, porque Dios lo está guiando usted hacia su victoria. Amén. Mantenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos, cabales y que no te falte nada. Entonces, lo que está haciendo la prueba es llevándote a un nivel de madurez mucho mayor. Amén. Y termino con esto, diciéndole lo siguiente: si Dios cuenta nuestros cabellos, Él también tiene en cuenta nuestras lágrimas. ¿Oyó? Te lo voy a repetir. Si Dios cuenta nuestros cabellos, Él también cuenta nuestras lágrimas. Significa que Él no es indiferente a lo que usted está viviendo. Y mire lo que pasó en Lucas capítulo 22, versículo 41. Jesús iba a ser crucificado y estaba a punto ya de ser entregado. Habían celebrado la cena y Él le dice: acompáñenme. Y dice que cuando iba con los discípulos de noche, llegó a un lugar y le dio a los discípulos: voy a orar. Se llevó a 3 de sus discípulos como compañeros de oración y dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Ahora bien, usted puede decir: ay, no, pero el Señor estaba haciendo una oracioncita ahí chévere, una oracioncita ahí normal y todo lo demás. Pero si tú revisas, te vuelas el versículo 43 y miras el versículo 44, Lucas no omite algo allí. Es el único de los escritores que mencionan este pasaje, que escribe algo poderoso en el versículo 44 y dice: y estando en agonía. O sea que en el huerto de Getsemaní no fue un paraíso para Él. Fue la más grande prueba que el Señor ha tenido. Quien no tuvo en cuenta el oprobio, sino que se gozó para ir una vez más para ir a la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es lo interesante de aquí? Que si había alguien que estaba siendo probado en ese momento, alguien que estaba angustiado, que estaba desesperado, que quizás en algún momento de su vida dijo: no quiero ir a la cruz porque yo sé que lo que me va a pasar es muy doloroso, fue Jesús. Dice que estaba en tal agonía que se produjo un efecto físico cuando una persona ha experimentado durante varios tiempos periodos fuertes de depresión, que dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Eso es lo que médicamente se conoce como hematohidrosis. Que la presión y la agonía, la angustia es tan profunda, es tan tremenda en la vida de esta persona, que los vasos sanguíneos se estallan y comienzan a mezclarse con sudor. Y por las glándulas que producen el sudor, comienza a salir lo que es el líquido, el agua que produce el sudor, pero mezclado con sangre. Eso es lo que se conoce, que dice que llegó hasta tal punto del sudar gotas de sangre, pero todo era que una agonía. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 43. El versículo 43 pasó algo. Dios no lo dejó solo nunca. Le dice: yo estoy contigo. Y eso es lo que quiero dejarte sembrado en este tiempo. Que si tú has estado atravesando una prueba, si en estas 3 semanas no has salido de esa prueba, no pienses que no vas a salir de ella. Tú vas a salir de esa prueba. Los próximos días van a ser días de celebración para ti, porque lo que tú has recibido, lo que tú has hecho en este tiempo ha producido un impacto poderoso en el mundo espiritual. Y la misma presencia de Dios es la que te ha sostenido a ti de manera sobrenatural en tu vida. Que tú no estás solo en medio de esa prueba, que Dios va contigo,
que Él te va a restaurar, que Él te va a levantar, que lo que ha sido golpeado, lo que ha sido destruido, lo que ha sido dañado, Dios lo va a restaurar de una manera sobrenatural. Amén. Así que eso es lo que hace que la prueba sea dulce, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que nos podemos gozar, que vamos camino a puerto seguro, que tu barca no se va a hundir, que esa enfermedad no es lo que te va a matar, que esa escasez no es lo que te va a dejar a ti en la calle. No, porque Dios está allí. Que tus enemigos no te van a pisotear a ti, eres tú quien te vas a levantar por encima de ellos. Que eso que fue arrebatado ilegalmente de tus manos no va a quedar como una injusticia, sino que Dios va a hacer todo lo que se requiera hacer para que se haga justicia sobre tu vida. Dios está contigo. Amén.